¿Empezamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar. Gracias por acompañarme esta tarde. Es un placer y un gran honor, y mi agradecimiento sincero al Colegio de Eméritos porque me ha invitado a dar estas 6 charlas que me han obligado inevitablemente a tratar de ordenar un poco mi pensamiento sobre estas cuestiones. No sé si lo he conseguido o no, ya lo veréis vosotros al final de todo ello, pero al menos lo he intentado y lo estoy intentando, ¿no? Hoy vamos a hablar de la globalización, luego contaré un poco cuáles son los temas siguientes, pero antes de empezar con el tema de hoy quisiera hacer algunos comentarios introductorios, algunas observaciones. Y el punto de partida, inevitablemente para todos nosotros en este momento, es esta idea de incertidumbre, de inseguridad, ¿no? De inseguridad. Vivimos tiempos muy confusos. Ortega decía en un momento parecido: no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y es una idea importante que conviene retomar, ¿no? Los sociólogos hace mucho que empezamos a hablar de sociedades postindustriales, posmodernas, posburguesas, posemocionales, incluso poscapitalistas. Hubo un gurú del management, Peter Drucker, que publicó un libro que se titulaba así, Sociedad poscapitalista, lo cual es un disparate porque si algo no es pos, es capitalista. Zygmunt Bauman hablaba de modernidad líquida, una modernidad que se nos escapa, que no sabemos bien cómo captar. Ulrich Beck, un sociólogo alemán, tuvo un gran éxito con un libro sobre las sociedades de riesgo. En definitiva, incertidumbre. Hace 40 años, Galbraith publicó, el economista americano, un libro que se titulaba así, The Age of Uncertainty. Pues bien, no, entonces estábamos con bastantes seguridades. Esta es la era de la incertidumbre. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con los puntos de inflexión. Los humanos inevitablemente proyectamos el pasado hacia el futuro. Esa es la experiencia, aprendemos de la experiencia y eso nos proporciona cierta seguridad, cierto marco de seguridad, de certidumbre. Y por lo tanto esperamos que el futuro se parezca al pasado. Sin embargo, cuando hay un punto de inflexión, de lo que sea, proyectamos el pasado hacia el futuro y nos equivocamos, porque justamente eso es lo que caracteriza el punto de inflexión, que el futuro es distinto de lo que era el pasado. Y vamos a ver que nos encontramos en muchos puntos de inflexión. Nos encontramos en puntos de inflexión económicos, la economía está cambiando. No es que haya crisis, es que está cambiando, la política está cambiando, las civilizaciones. Estamos en un punto de inflexión histórico y esto va a ser un poco una de las ideas fuertes de toda la presentación, ¿no? Tiempos de incertidumbres, pero no malos necesariamente. Aquí vemos aquellos países que no se ve muy bien, pero lo leo, aquellos países que piensan que van en la buena dirección. Y fijaros, ¿qué países piensan que van en la buena dirección? Pues China, Arabia Saudita, Corea del Sur, la India, Rusia, Serbia, Sudáfrica. ¿Cuáles son los que piensan que van en mala dirección y que están mal dirigidos? Pues aquí los tenemos: Francia, Gran Bretaña, Alemania, no se ve bien esto, Alemania, Hungría, Perú, Italia, España. Nosotros, en definitiva. Nosotros pensamos que va mal. El mundo emergente, el mundo del tercer mundo, lo que hace poco pensábamos que era un desastre, es los que creen que va bien. Y esto es una paradoja del presente, pero que es muy importante tenerlo muy en la conciencia. ¿Quién cree que vamos bien y quién cree que vamos mal? Un comentario sobre mi aproximación a este tema. Es evidente que lo que voy a hacer es un paseo sobre el mundo moderno, sobre el mundo actual. Hay muchos otros paseos, se pueden hacer desde muchas otras perspectivas, por lo tanto, yo lo que hago es invitaros a que paseéis conmigo y desde mi perspectiva, pero es evidente que hay otras. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo creo que es fundamental totalizar, objetivar. Un gran sociólogo alemán de los años 20, Max Scheler, decía que conocer es alejarse de la realidad. Porque si te aproximas, los árboles te impiden ver el bosque. Y vivimos anegados de noticias, de coyunturas, de eventos, de fenómenos que nos impiden justamente tomar perspectiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Casi diría, dejemos de leer la prensa, tomemos distancia con la realidad. Tomemos distancia en el espacio y en el tiempo. En el espacio, es decir, no ver a Europa desde España y al mundo desde Europa, sino vernos a nosotros desde Europa y a Europa desde el mundo. Tratemos de hacer ese ejercicio de subir por encima y de vernos desde arriba. Yo voy a intentar hacerlo. Por lo tanto, tomar distancia, objetivarnos en el espacio, pero también en el tiempo, para dejar de ver las fotografías del momento y empezar a ver la película. Y tenemos que empezar a ver la película, y eso de nuevo requiere recular, tomar distancia para ver efectivamente los ciclos históricos. En el fondo lo que estoy diciendo es otro modo de señalar que la mía es una visión sociológica. Yo soy sociólogo y no puedo evitarlo, y por lo tanto mi visión es una visión sociológica estructural, frente a unas visiones que serían más coyunturales, más de la agenda, más inmediatas, más de lo que ocurre día a día, ¿no? Voy a utilizar mucho PowerPoint.
Dicen que Lord Acton decía que if power corrupts, PowerPoint corrupts absolutely. Si el poder corrompe, el PowerPoint corrompe absolutamente. No es verdad, yo no lo dijo, por supuesto, pero es que además no es verdad. Creo que es muy útil, me permite decir más cosas en menos tiempo, una imagen vale más que 1000 palabras, voy a apoyarme en muchos datos y estadísticas. Los datos y estadísticas vistos en gráficos son muy visibles y son cómodos, si se dan los números es un aburrimiento. Y a mí me ayuda, desde luego, el PowerPoint a estructurar mi pensamiento, o por lo menos a intentar estructurar mi pensamiento. De modo que voy a utilizar el PowerPoint en casi todas las conferencias, menos la última. La sexta no lo utilizaré, pero en todas las demás sí. Estas son las 6 conferencias. Vamos a hablar hoy de la globalización. Hablaremos después del mundo emergente, qué es lo que pasa. Trataré de hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Veremos en tercer lugar el gran problema, que es el desgobierno, cómo funciona, cómo se gobierna, si es que se gobierna. En cuarto lugar veremos cuáles son los actores fundamentales, que son los sujetos que animan, activan, dinamizan el orden internacional, que veremos que al final son muy pocos. En quinto lugar abordaré una cuestión que a mí me ha interesado mucho y me sigue interesando, que es el de la globalización de las culturas. Las culturas también se globalizan y ese es un fenómeno de extraordinaria relevancia. ¿En qué medida estamos caminando hacia un mundo coca-colizado, como se ha dicho, en el sentido de que todos somos iguales, o por el contrario estamos ante un conflicto de civilizaciones y un conflicto de culturas? Son los dos modos de ver, como decía, la situación cultural del mundo. Y finalmente, una última que será un poco un resumen, el paradójico triunfo de Europa. Europa ha triunfado, como consecuencia de ese triunfo se ha hecho un mundo que sin embargo le quita el poder. Entonces es una situación muy curiosa. Gracias a las instituciones europeas, a la cultura de la ciencia europea, el mundo ha salido adelante, pero eso justamente nos deja atrás. De modo que es un triunfo pírrico, si se quiere, ¿no? pero lo es en muchos sentidos. Y para comenzar, algún comentario, pues estos comentarios, un poquito de humildad de los científicos sociales. Últimamente no estamos nada de moda, los expertos, hay una crítica enorme a los expertos y con razón, porque es que hemos fallado en un montón de prognosis y de predicciones extremadamente relevantes que deberíamos de haber sido capaces de intuir, ¿no? No fuimos capaces de percibir la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética en el 89 y 91, nadie lo dijo, eran un par de personas, siempre hay alguien, pero vamos, prácticamente no, y había miles de kremlinólogos estudiándolo. No pudimos prever el 11S, nadie lo previó, fue totalmente inesperado. Tampoco la crisis económica del 2007, tampoco la primavera árabe. Fallamos con las predicciones de Brexit, fallamos con las predicciones de Trump. ¿Quién ha podido prever la moción de censura del otro día? Estamos rodeados de cisnes negros, de eventos poco probables que ocurren. Somos capaces de prever las tendencias, como decía antes, las cosas que vienen de largo, eso lo podemos prever, pero en cuanto viene un cambio de inflexión, un punto de inflexión, viene algo nuevo, un cisne negro que se llama, pues no lo prevemos. Y la gracia está en que normalmente lo más importante son los cisnes negros. Es decir, los eventos poco probables, como no se prevén, son enormemente disruptivos. Y lo que estamos es a hitos de eventos disruptivos y poco probables. Dicho eso, déjenme que ponga un par de ejemplos de tendencias previstas por sociólogos, es decir, a veces en las que hemos acertado. Algunos han sido capaces de acertar. Esta es muy interesante. Esta está publicada en 1835 y prevé claramente la Guerra Fría. Lo leo: hay en la Tierra dos grandes pueblos que, partiendo de puntos distintos, parecen avanzar hacia el mismo fin, los rusos y los angloamericanos. Uno tiene por principal medio de acción la libertad, los angloamericanos, el otro la servidumbre. Su punto de partida es diferente, sus caminos distintos. Sin embargo, cada uno de ellos parece llamado por un secreto designio de la providencia a tener un día en sus manos los destinos de medio mundo. Y así fue. Es una predicción espectacular, una visión espectacular. 1835, Alexis de Tocqueville, en La democracia en América. Verdaderamente, en fin, es imponente, ¿no?, la visión que tuvo Tocqueville. Y otro texto, también muy interesante, escrito en 1848 por otro sociólogo, el gran apóstol de la gran influencia civilizadora del capitalismo, luego diré quién es, y lo leo porque vale la pena. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Al explotar el mercado mundial da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos,
y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. La red del comercio es universal y en ella entran unidas por vínculos de interdependencia todas las naciones. Esto es la globalización, es una descripción fantástica de la globalización. Y continúa, y todavía es mejor, dice, lo que acontece con la producción material, acontece también con la del espíritu, lo veremos en la quinta de las charlas, ¿no? Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano, y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal, ¿no? Y todavía leo más. La burguesía, dice, lleva la civilización hasta las naciones más salvajes, obliga a todas las naciones a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, hacerse burguesas, crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. Lo sorprendente es que el autor de esto es Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, cuya lectura recomiendo porque es espléndida. La parte de análisis del Manifiesto Comunista de lo que es el proceso globalizador es verdaderamente brillante, es brillante como acabamos de ver. Tenían razón, a veces la gente, algunos, han tenido capacidad de prever. Y vamos pues con la globalización, ¿no? ¿Qué es la globalización? Bueno, aquí tengo 4 citas interesantes. La primera de Anthony Giddens: la intensificación de relaciones sociales a nivel global, a nivel mundial, una intensificación de relaciones sociales. Martin Albro lo que nos dice es que, en el fondo, estamos ante una única sociedad mundial, single world society, hay solo una única sociedad mundial. Esto sería el final de la globalización. El Fondo Monetario Internacional identificó 4 aspectos de la globalización: el comercio, las transacciones, comercio, el movimiento de capitales, movimientos financieros, la migración y los movimientos de gente, migraciones, gente, y finalmente ideas, la diseminación del conocimiento. Y David Hell, en un trabajo también de transformaciones globales, daba 4 dimensiones del proceso globalizador: la extensión, la intensidad, la velocidad y el impacto. Las 4 dimensiones para poder analizar el fenómeno de la globalización. En el fondo, la globalización no es sino esto, es la interconexión de líneas de acción que se encadenan unas sobre otras y se van vinculando unas sobre otras hasta dar la vuelta al mundo. Un ejemplo semi-inventado, solo semi-inventado, podría haber inventado cualquier otro. Por ejemplo, el precio de la almendra de Alicante, en la cosecha, depende de la cosecha de almendras de California, que es la que fija el precio global. Pero el valor de la cosecha de California de almendras depende del precio del petróleo. Y el precio del petróleo depende de la geopolítica mundial. Y la geopolítica mundial depende de las elecciones americanas, y depende de la tecnología, y depende de. Es decir, en el límite, sociedades abiertas a todas las variables, a todo el mundo. La economía española depende de la economía europea, que depende de la economía americana, que depende de la economía asiática, todas están vinculadas, pero a su vez la economía depende de la política de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo vinculado horizontal y verticalmente. Es decir, el resultado es que si todas las sociedades son abiertas, nos encontraríamos al final con una única sociedad mundial, como veíamos anteriormente, una única sociedad mundial, y en ese momento el viejo poeta romano Terencio, que nos decía aquello de nada humano no es ajeno, tendría razón. No lo tuvo cuando lo dijo, porque Terencio no sabía nada de América y no sabía nada de medio mundo. Hoy tendría razón, nada humano nos es ajeno, estamos literalmente vinculados a todo. El resultado de la globalización será, luego veremos hasta qué punto la globalización ha avanzado, será una sola sociedad que encuadra a la totalidad de la humanidad. Hablamos, en definitiva, de redes que interconectan, las mismas redes, por cierto, que antes trabaron sociedades, Estado hacia adentro, para construir Estados-nación. Las mismas redes de ferrocarriles, de comunicación, de caminos, de correos, que trabaron las sociedades hacia adentro, las articularon por dentro, hoy están articulando el mundo entero. Cubren el mundo entero, un mundo que está prácticamente en su totalidad habitado, salvo algunas zonas de África y en fin, de Asia, está casi agotado. Todo está conectado, estos son los barcos circulando en un momento dado, o por aire, estos son los aviones circulando en un momento dado, o en el espacio. Ya no caben más satélites, ya sabéis que en este momento hay problemas para ubicar satélites en el espacio, porque ya no caben más, prácticamente, empieza a estar limitado el espacio para los satélites, y por supuesto conectado en el ciberespacio. En 60 segundos, ¿qué ocurre en el mundo? Pues en 60 segundos se mandan 187 millones de emails, en 60 segundos, o 38 millones de mensajes por WhatsApp, y un largo etcétera. Es decir, esto es la conexión es absolutamente espectacular. ¿Qué es lo que circula? Lo veíamos antes, circula dinero, circulan capitales, globalización financiera. La primera, en cierto modo, ha sido la globalización financiera, en buena medida debida a Internet.
En segundo lugar, circulan materias primas, mercancías, globalización del comercio. El comercio marítimo ha tenido un desarrollo espectacular, con un invento muy tonto. Siempre que pensamos en inventos, pensamos en cosas muy inteligentes y muy complicadas. El container, el contenedor, la caja, es el invento más tonto que cabe hacer y ha sido fundamental. Ha reducido el precio del transporte marítimo en 36 veces. China no podría haber sido, como ha sido, la fábrica del mundo y exportar a todo el mundo si no hubiera sido por este invento tan bobo que es el contenedor. A veces hay ingeniosidades que cuestan muy poco, pero que tienen una incidencia fantástica. En tercer lugar, circulan mensajes, lo acabamos de ver, globalización de las comunicaciones y de la opinión pública, redes sociales y finalmente personas. Esto es lo más complicado al final, es la circulación de las personas. Buena parte de los problemas que tenemos de populismos y de nacionalismo se derivan de que esto conlleva también la circulación de personas, emigraciones y refugiados, pero básicamente emigraciones, y estamos ante una oleada de migraciones como no hubo desde finales del 19. En definitiva, llevamos el mundo en el bolsillo. ¿Qué quiero decir? Si cogemos cualquier teléfono móvil de estos que tenemos todos, ¿no?, y analizamos la red, el árbol de división del trabajo que me permite comprarlo y llevarlo en el bolsillo, y nos vamos a las materias primas y el origen de las materias primas y el transporte y el ensamblado y los royalties y el diseño y la comercialización y el marketing y etcétera, etcétera, damos la vuelta al mundo. Paseamos por una docenas y docenas de países. Cada vez que yo saco mi teléfono y lo pongo en marcha, estoy activando toda una red de división del trabajo global que afecta a unos, y si lo que me compro es un Apple, afecta a una red, y si me compro un Samsung, afecta a otra red, pero llevo literalmente el mundo en el bolsillo. Esto es la red de proveedores de Apple. Pues como vemos, 350 en China, 140 en Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Es una red inmensa, ¿no? Cadena de suministros de un ordenador, pues vienen piezas, van piezas, regresan, diseños, no sé cuántos. La cadena de suministros de un ordenador cubre el mundo interno. Un ejemplo español, Inditex, Zara, tiene 5.382 fábricas activas en el mundo. 5.382 fábricas, se dice pronto. ¿Por dónde? Por todas partes, donde se te ocurra, ¿no? Redes como, por otra, la de la eurodeuda. ¿Qué quiere decir esto? Pues las redes de deudas cruzadas entre Irlanda, Italia y España durante la crisis económica. Están todos vinculados entre sí, vinculados con otros. Todo está vinculado con todo, como decía anteriormente. Pero cuidado, ahora voy a tomar distancia, no es nuevo. La historia misma de la humanidad se puede entender como un proceso de globalización creciente. Esta es la realidad y voy a argumentarlo así. Esto es el comienzo de la humanidad, lo que podríamos llamar el Big Bang, ¿no? El momento de expansión. Como sabemos, en el año 170.000 a.C., los paleoantropólogos están variando las fechas, pero bueno, eran las fechas hace poco, ahora han cambiado. 170.000, la protomadre de todos nosotros y de toda la humanidad salió de África y se comenzó a expandir la humanidad por todo el mundo. En el año 70.000 a.C. llegaron a Australia, en el 40.000 llegaron a Europa, en el 10.000 empezaron a entrar en América. Proceso de expansión de la humanidad por todo el mundo, que lo que dio lugar es a una miriada de pequeños grupos humanos, cada uno con su lengua, su cultura, adaptados a un nicho ecológico, con unos hábitos adaptados a un hábitat, y cada uno con una lengua. Todavía quedan en el mundo 6.900 lenguas, más o menos. No se sabe bien qué es una lengua, qué no es, pero es una estimación razonable. Esto es lo que queda de la enorme diversidad prehistórica, lo que queda de esa enorme diversidad prehistórica. Es una dispersión babelizadora. Teníamos un grupo humano, se ha ido extendiendo y ha ido construyendo sociedades independientes por completo las unas de las otras, no tenían nada que ver. Las unas no sabían de las otras. Cuando Colón llega a América, la mayor parte de las poblaciones americanas pues no conocen sino a sus vecinos y no conocen a los vecinos de los vecinos, de modo que nadie sabía que América existía, conocían su territorio y poco más. Pues bien, a partir de este momento comienza una primera globalización. La primera globalización es el resultado de lo que se ha dado a llamar la revolución del Neolítico, revolución agrícola. Pasamos del nomadismo al sedentarismo, agricultura, ganadería. Eso da lugar a los imperios antiguos, los primeros imperios que emergen en los valles de los grandes ríos, en el Nilo, en Mesopotamia, en el Indo, en China, en el río Amarillo. Y esos imperios antiguos globalizan regiones, son primeras globalizaciones regionales. No globales, pero sí regionales. El caso que nos interesa más es Roma. Roma, evidentemente, globaliza parte de Europa y el Mediterráneo, sin duda alguna, articulando ¿el qué? Pues una cultura homogénea en todo ello, de la que somos herederos, que tiene un derecho, una lengua, una moneda, un ejército. Por cierto, el latín, el denario y las legiones.
bueno, más o menos el inglés, el dólar y la US Navy, es lo mismo, no hemos cambiado mucho, es decir, lo mismo que articuló el Imperio Romano, lo que ha articulado posteriormente el Imperio Americano, y otro tanto ocurrió en aquella época en el Imperio Han en China, otro proceso de globalización regional. A esto le sigue una fase intermedia de feudalización, se rompen esos imperios, aparecen los señores de la guerra, recordemos el Cid era un señor de la guerra, en un mundo fragmentado, aparece el feudalismo en Oriente y Occidente, una diversidad interna, hasta que aparece la segunda globalización con la primera vuelta al mundo. Este es el viaje de Magallanes Elcano en 1519, el año próximo celebraremos, como sabemos, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, del inicio de la primera vuelta al mundo de Magallanes, la primera circunnavegación, primus circumdedistime, fue el eslogan que le dio Carlos V a Magallanes. Esto da lugar a la era de Occidente. La era de Occidente dura más o menos medio milenio, 1450, 1950, no está mal, 500 años. ¿Qué es consecuencia? En primer lugar, de estas navegaciones de altura, los grandes navegantes, lo que el historiador Toynbee llamaba los Iberian Pioneers, los pioneros ibéricos, los Mayflower Pioneers, descubren maravillas. Esto da lugar a la revolución científica del siglo XVII, que es clave, es uno de los momentos claves en la historia de la humanidad, la aparición de la ciencia es un fenómeno clave, y la aparición de la ciencia da lugar a la revolución industrial del siglo XIX, a las máquinas, la tecnología, la máquina de vapor, sobre todo, Watt, etc. Y todo ello, podemos preguntar por qué ocurrió en Europa y no en China, pero lo dejamos para... eso es otra clase, por qué ocurrió en Europa y no ocurrió en China, es un tema interesantísimo. Debía haber ocurrido en China, todo esto debía haber ocurrido en China, la revolución científica debía haber ocurrido en China, pero no ocurrió allí, sino que ocurrió aquí. ¿Cuál es la consecuencia? La gran divergencia, lo que se ha dado a llamar la gran divergencia entre el este y el oeste y la emergencia de los imperios occidentales. La gran expansión europea sobre el mundo, que comienza en 1450 y a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, las 3/4 partes del mundo están bajo soberanía europea occidental. Europa ha absorbido, ha fagocitado la totalidad del mundo, lo que da lugar a un proceso de occidentalización cultural muy potente, que todavía continúa en todas partes, lo veremos al final. Pero no olvidemos la era de Europa, la era de la expansión europea sobre el mundo, es también la era del colonialismo, es la era del imperialismo, con procesos de explotación, de humillación histórica de numerosas poblaciones y pueblos, explotación y humillación que sigue viva en muchos sitios, pensemos en China, en el siglo de la humillación de China, o lo que es la esclavitud africana. Son fenómenos que están en la historia, pero tienen todavía sus ecos en el presente. Europa está pagando en muchos sitios el precio del colonialismo y del imperialismo. Europa, gran éxito de Europa, pero Europa se autodestruye en las dos guerras civiles de Occidente, las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial liquida los imperios europeos, liquida el imperio ruso, el austrohúngaro, el prusiano, etc., pero da lugar al comunismo internacional. La Segunda Guerra Mundial acaba con el fascismo, pero acaba potenciando a la URSS, a la Unión Soviética, y desde 1945 tuvimos dos mundos militares, políticos y económicos separados por el telón de acero, el mundo del Pacto de Varsovia y el mundo de la OTAN. Y lo que es más importante, y volveré mucho sobre ello, desde el año 45 Europa pasó a depender de dos potencias extraeuropeas. Desde el año 45 podemos decir, y es verdad, que Europa ha estado colonizada, controlada, hegemonizada por dos potencias extraeuropeas, por la URSS, que nunca se sabe bien si es europea o no, y por Estados Unidos, indiscutiblemente. Si los que estábamos en este lado hemos podido disfrutar de la libertad, era porque nos protegían los Estados Unidos. Si los del otro lado no podían disfrutar de ella, era porque estaban bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Es lo que se llamó el mundo de los tres mundos: el primer mundo, mundo desarrollado, mundo libre, mundo capitalista; el segundo mundo, el mundo del Pacto de Varsovia; y el tercer mundo, que es el tercer mundo abandonado, que comienza a emerger. Telón de acero divide a Europa en dos partes, el mundo se divide, la OTAN versus el Pacto de Varsovia. Aquí vemos los países de la OTAN y los países del Pacto de Varsovia, los dos mundos divididos. Pero contra todo pronóstico, ya lo señalaba anteriormente, el 9 de noviembre del 89 se produce el comienzo de la tercera globalización. Cae el muro de Berlín, se unifica Alemania, cae el telón de acero y se unifica Europa, pasamos de la Unión Europea de 15 a la de 28, cae la URSS, la gran catástrofe geopolítica del siglo XX, como la denomina una y otra vez Putin, la tiene metida en la cabeza como una obsesión, la caída de la URSS.
Y acabada la Guerra Fría, se acaban los dos bloques, se unifica el mundo y emerge el tercero. Se unifica el primero y el segundo y aflora el tercer mundo. ¿Cómo es posible esta conexión? ¿Cómo ha sido posible esta conexión del primero, el segundo y el tercero? Pues básicamente por tres vectores, y este es un argumento bastante, digamos, fuerte, que lo retomaré luego en otras charlas, los tres vectores de lo que llamo la modernización, globalización, ¿no? Tres instituciones occidentales europeas que se difunden por todo el mundo y que son otros tantos vectores homogeneizadores del mundo. La estructura del mundo se homogeneiza alrededor de unas instituciones políticas, otras económicas y otras culturales. La institución política, la vamos a ver inmediatamente, es el Estado como forma política dominante, la total estatalización del mundo, e incluso el Estado democrático. Tras la caída del muro de Berlín, triunfa. Y no hay modelo alternativo en este momento, de verdad, en el plano teórico, a lo que es el Estado y el Estado democrático. Instituciones económicas, la economía de mercado. La economía de mercado como forma económica dominante. India es economía de mercado, China, Rusia son economía de mercado, luego lo veremos en gran medida. Tampoco hay modelo alternativo. Y finalmente el más importante, para mí es más importante, que es la ciencia. La ciencia, a finales del pasado siglo, del XIX, comienzos del XX, un sociólogo americano, Thorstein Veblen, publicó un magnífico ensayo, el primer ensayo que se ha escrito sobre sociología de la ciencia, y decía algo muy relevante. Decía: la ciencia da su carácter a la cultura moderna. El modo de pensar científico, ya no los productos, sino el hábito de pensar científico, es decir, empírico racional, se ha extendido por todo el mundo. En cualquier universidad del mundo, me es igual que sea en Beijing, que sea en Moscú, que sea en Johannesburgo, se enseña la ciencia y el modo de pensar empírico racional del mismo modo. Y esto es fundamental. Estamos homogeneizando los modos de pensar. Los modos de pensar animistas, teológicos, tradicionales, están desapareciendo. Queda muy poco. Solo queda en el área MENA, Middle East y North Africa, lo veremos después, en el mundo islámico. Solo en el resto del mundo se ha impuesto por completo y de un modo total los hábitos de pensamiento que articuló la ciencia. Y esto es un fenómeno de extraordinaria profundidad y trascendencia histórica. Por cierto, estos tres temas, democracia, mercado y ciencia, no son tres cosas independientes, son los tres lados del mismo triángulo institucional basado en la soberanía del individuo. La soberanía del individuo que piensa y que opina, la soberanía del individuo que elige gobernantes o que es elegido, la soberanía del individuo que produce o consume. Libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, que es base de la ciencia, la libertad política para elegir y ser elegido, y la libertad económica para trabajar y producir, o para consumir y comprar, que es base de la economía de mercado. Hay conexiones muy estrechas entre los tres fenómenos. No hay democracia sin mercado, esto lo sabemos. No existe sociedad democrática que no tenga una economía de mercado, no puede existir. Pero no hay ciencia sin democracia, esto lo demostró Robert Merton hace muchos años. Tampoco puede haber mercado sin democracia, pero de un modo muy ineficiente. En definitiva, democracia, mercado y ciencia van juntos y se refuerzan los unos a los otros. Y son tres vectores potentísimos de homogeneización institucional del mundo. Voy a hablar ahora de la estatalización, porque me parece uno de los fenómenos más importantes, ¿no? El proceso de estatalización del mundo, que es la base del proceso de globalización política, ¿no? Lo que ha dado lugar a lo que son los sujetos en este momento del orden internacional, ¿no? Y como decía antes, la característica es la universalización de la forma Estado, que se ha multiplicado por 4 en 50 años. Cuando se crean Naciones Unidas, en el año 46, ahora funciona esto, había 55 Estados. La descolonización dio lugar a 104 más, el fin de la URSS a 25 más, luego aquí me falta uno, me falta Sudán del Sur, en total 193 en Naciones Unidas, unos 200 estados en el mundo. Había 50, estamos en más de 200, se ha multiplicado por 4 el número de estados. Pensemos en lo que era el África colonizada en 1914. En 1914 todo el África, esto es por lo demás el mapa de África que yo estudié de niño, los que tenemos una cierta edad, este es el mapa que estudiábamos en la escuela, lo que nos enseñaban. Pues solo había dos países libres en África, Liberia y Etiopía, todos los demás estaban colonizados, todos los demás. Se produjo la descolonización en los 50 y 60, aparecieron más de 50 nuevos estados. La caída de la URSS dio lugar a 14 nuevos estados, la división de Yugoslavia 7 más, luego han ido apareciendo otros más. El resultado es la total estatalización del territorio del mundo, con la excepción de la Antártida, que es el único territorio que no está estatalizado, todo el resto del mundo está estatalizado. Y nos empeñamos en percibir el mundo así, como una colección de 193, 200 estados, cada uno independiente, como una especie de puzzle que se encajan perfectamente las piezas unas con otras, y que eso explica el mundo, ¿no? Y no nos damos cuenta que esto es fetichismo. Hay que ver por debajo de.
hay que ir traspasar este velo. Detrás de los Estados está la emergente sociedad transnacional, que es de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Ni todos los estados son iguales, hablaremos como China es una... decir que China es un país es una broma, China es un objeto político no identificado, es una cosa muy rara, no sabemos bien de qué va, la India 3/4 de lo mismo, pensamos que todos los estados son iguales, no tienen nada que ver unos con otros, y por sobre todo lo más importante es lo que hay por debajo de, lo que no vemos, porque casi siempre lo percibimos todo en términos de estados. Pero en todo caso, lo cierto es que el Estado se ha transformado en el sujeto central del orden global. La sociedad-mundo se ordena como una colección de 203 Estados soberanos que gestionan prácticamente la totalidad del territorio del mundo menos el Polo Sur. Y del mismo modo que la Unión Europea ha reforzado y no debilitado los Estados, como pretendían algunos, los ha reforzado, la globalización hace de cada Estado el administrador único de un territorio, responsable del mismo ante la comunidad internacional, reforzando ese Estado. ¿Quién es responsable de lo que ocurre aquí? El Estado este, o el Estado aquel, o el de más allá. De modo que la globalización hace de cada Estado el responsable de lo que ocurre en ese territorio y refuerza en ese sentido el papel de los Estados. La globalización, además, ha hecho viables Estados pequeños, Estados que antes no eran posibles. Pensemos que en las Naciones Unidas hay nada menos que 108 Estados, de los 193, 108 Estados de menos de 5 millones de habitantes, diminutos. El 48% de los estados que hay en la ONU son de menos de 5 millones de habitantes. Por lo tanto, bueno, esto tiene importancia, lo veremos en la siguiente conferencia, ¿no? Y finalmente hoy todo lo que circula por el mundo, por ese mundo globalizado, las mercancías, las personas, los servicios, los deportistas, el arte, la película, todo lleva el made in, la marca de origen del estado de donde viene. Todo lleva el made in, todos vamos con el pasaporte entre los dientes, y los equipos de fútbol, las películas que circulan, todo lleva el made in, la marca del estado de origen. De modo que estamos ante un mundo profundamente estatalizado, pero al mismo tiempo, cuidado, porque eso es en buena medida un engañoso, y hay que ir más allá de lo que son los estados. Un fracaso y un éxito del proceso estatalizador. El fracaso de los estados fallidos, no son pocos, el éxito de los estados democráticos. Analicemos las dos cosas porque vale la pena. Los estados fallidos, la proliferación de estados, especialmente en muchos sitios, África y Oriente Medio, ha dado lugar a numerosos problemas de articulación interna, básicamente debido a fronteras naturales o culturales mal definidas. Buena parte de las fronteras de los países africanos o de Oriente Medio se han establecido en conferencias diplomáticas en Berlín o en París o en Londres. No tienen ninguna viabilidad en el terreno. Mezclan poblaciones, mezclan culturas, no tienen en cuenta, distancias y fenómenos naturales. Nos encontramos, por lo tanto, con naciones pluriestatales, naciones que están distribuidas por muchos estados, o por el contrario, con estados plurinacionales. Si nos vamos a ver, lo veremos en algún momento, los estados africanos, la mayoría de ellos se hablan cientos de lenguas. Por lo tanto, lo que nos encontramos son países muy difíciles de articular, ¿no? Falla el monopolio de la violencia, son países que caen en feudalismo, en manos de los señores de la guerra, y en guerras y en conflictos continuos. ¿Dónde? Bueno, básicamente lo vemos en África y en Oriente Medio. Son las zonas donde tenemos un mayor número de estados fallidos que continúan siendo. Por el contrario, bueno, esto tiene relevancia, la edad de la población tiene mucho que ver, aquí lo vemos como la correlación que hay, a menor edad de la población, mayor probabilidad de estado fallido, y tiene mucho que ver con la corrupción, a mayor corrupción y mayor los estados fallidos son estados sistemáticamente corruptos, prácticamente la totalidad de ellos. El éxito. La universalización del Estado democrático. A mí esto me parece que es extremadamente importante y quería resaltarlo, ¿no? El éxito de la tercera ola democratizadora. Hubo una primera ola, aquí lo vemos, una primera ola democratizadora tras la Primera Guerra Mundial, que duró muy poco. En los años 20 se produce el retorno de los autoritarismos y de los fascismos, el caso español es uno de ellos, de modo que duró muy poco. Hubo una segunda ola democratizadora después de la Segunda Guerra Mundial, y la tercera es después de la caída del muro de Berlín en el año 89, que, como vemos, tiene un incremento en el número de democracias en el mundo absolutamente espectacular. Aquí lo vemos en este gráfico, esta es la línea de los sistemas autoritarios, de las autocracias, y esta línea gris, la de las democracias. Como vemos, durante el periodo de la Guerra Fría, 45 al 89-90, hubo muchas autocracias que fueron descendiendo. A partir de la caída del muro de Berlín hay un brote espectacular de democracias en el mundo, se cruzan las dos curvas, y a partir de ese momento hay más democracias que autocracias en el mundo. Esta línea de crecimiento de
las democracias ha continuado, esto lleva hasta el 2005, por tanto ha continuado este crecimiento de los sistemas democráticos en el mundo. Si nos vamos al estado de la democracia en el mundo, son los datos de Freedom House, que es un think tank americano que monitoriza sistemáticamente el estado de la democracia del mundo y todos los años publica un informe. Este es el último informe del 2018. El 39% de la población y el 45% de los países son democráticos. Luego comentaré que con calidad democrática discutible, como es evidente, pero no es irrelevante que ya el 40% de la población y más del 40% de los países son países democráticos. En América el proceso de democratización es casi total, solo hay un 4% de población que viva en sistemas no democráticos, Cuba y en cierto modo Venezuela y poco más. En Europa, pues 3/4 de lo mismo, no se ve bien, un 13% en Europa solamente. Solo queda una dictadura en América Latina, como decía anteriormente, Cuba y Venezuela. Hay mucho por hacer en Asia y en África subsahariana. En el Asia todavía hay un 40% que vive en sistemas autoritarios y en el África subsahariana otro 40%, un 37%, y fracaso total en Eurasia y en MENA, en todo lo que es el área del Islam, de lo que comentaba anteriormente. En Eurasia es el 79% en sistemas autoritarios y en el área MENA es Middle East and North Africa, toda la ribera norte del Mediterráneo y Oriente Medio. Aquí tienes un 83% de regímenes autoritarios. Por tanto, fracaso total del proceso democratizador como vemos en Eurasia y en el mundo árabe. Estos son los datos para el mundo árabe. Israel y Túnez son democracias imperfectas, flow democracy, regímenes híbridos, Marruecos, Líbano, Palestina, Irak y todos los demás autoritarios. Todos prácticamente autoritarios. Por tanto, señalaba anteriormente, la calidad de las democracias es discutible. Esta es una clasificación que hace el Economist, Intelligence Unit, que es mucho más fina, porque diferencia entre full democracies, democracias completas y democracias incompletas, ¿no? Flow democracies. Las democracias completas serían 19 nada más, el 11% de los países y el 4,5% de la población. Democracias imperfectas ya serían 57, regímenes híbridos 39 y autoritarios 52. Me interesa resaltar cuáles son estas 19 full democracies, porque hay mucho discurso sobre el caso español y me parece que es importante. Repito, solo hay 19 democracias completas en el mundo, de 193 países, solo 19, un 10%. Pues bien, España ocupa el lugar 19. Debo resaltar que Francia no está en esta clasificación y Estados Unidos tampoco. Francia y Estados Unidos estarían aquí abajo, entre las democracias imperfectas. Por lo tanto, España está en la lista de las mejores democracias del mundo, indiscutiblemente. Y, por cierto, resalto también, ahora hago un poco de publicidad para mi casa, que todo esto que he marcado son los países que son monarquías parlamentarias. Todas las monarquías parlamentarias democráticas del mundo figuran en la lista de las mejores democracias del mundo. Quien piense que la monarquía es incompatible con la democracia tendría que valorar estos datos, porque los mejores países del mundo, sea cual sea el ranking que utilicemos, los vamos a encontrar porque están Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, el Reino Unido y España, por cierto, que estamos siempre en los primeros lugares en los mejores rankings del mundo. Se ha producido recientemente, en los últimos años, más bien un frenazo que un retroceso en el proceso democratizador, no solamente en el tercer mundo, en los países en transición, sino en el mundo democrático también. Esto es lo más preocupante. Se ha producido un cierto retroceso, donde en cualquier región, también en el primer mundo, aquí vemos los sitios donde se ha deteriorado, y por ejemplo en la misma Unión Europea ha habido deterioros marcados en Hungría, en Rumania, en Bulgaria, en Polonia, Eslovaquia, la República Checa y Eslovenia se han mantenido, pero en estos 4 se han producido claros retrocesos de la calidad democrática de esos países. Por lo tanto, el problema en este momento de los procesos democratizadores no está solo en el tercer mundo, sino que está también en los países desarrollados. Podríamos hablar de Estados Unidos, podríamos incorporarlo también a esta lista. En todo caso, solo la democracia tiene legitimidad. Todos los países, incluso aquellos que no son democráticos, dicen serlo y presumen de serlo. En este momento solo hay, los gobiernos deben ser elegidos, la opinión mundial apoya claramente la democracia, el 85% de la opinión mundial piensa que los gobiernos deben ser elegidos. Como veis, son mayorías enormes en todos los países. Solo 3 estados declaran no ser democráticos, Arabia Saudí, Myanmar y el Vaticano.
que no presume de democracia, porque el Estado del Vaticano no es democrático. Son los únicos tres que dicen, no, yo no juego ese juego, yo juego otro juego. Pero como vemos, todos deciden, no, yo soy democrático, ¿no? El apoyo a la democracia en el Islam, pues aquí lo veis, es bastante notable en todos los países, y es curioso, los dos únicos países en que hay menos apoyo a la democracia son los dos únicos que son más o menos democráticos, son Turquía e Indonesia. Como vemos, son los dos países en los que hay menos apoyo a la democracia. Muslims' view of democracy is the Western way or can work here. Puede funcionar aquí o es una cosa occidental. Bueno, pues solo en Turquía y Indonesia están de acuerdo con que es un Western way. En todos los demás piensan que no, que puede funcionar. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una clara correlación entre democracia y felicidad, aquí lo vemos, cuanto más democrático un país, más feliz se siente la gente, y eso tiene que ver básicamente con que la libertad económica es una garantía de crecimiento económico. Hay una correlación, aquí la vemos, entre el PIB, entre el PIB de un país y la libertad económica. A mayor libertad económica, mayor PIB, ¿no? Y la razón se ve aquí. Está en el buen gobierno y en lo que llamamos calidad de las instituciones, ¿no? Lo podríamos llamar los inventos. Aquí tenemos en el eje horizontal las rentas per cápita, en el eje vertical arriba los países con buen gobierno y abajo los países con mal gobierno. Pues como vemos, prácticamente la totalidad de los países con buen gobierno tienen rentas per cápita altas, los países con mal gobierno y malas instituciones tienen rentas per cápita bajas y los países con instituciones intermedias tienen rentas per cápita intermedias. La clave del funcionamiento eficaz de un país es la calidad de las instituciones, indiscutiblemente. Esa es la variable fundamental que nos explica la riqueza de las naciones. Hay un libro que se publicó recientemente que decía eso. Paso por esto. Vamos a la globalización económica, lo que sería el proceso. He hablado de la globalización política, la estatalización del mundo. Vamos a la economía de mercado, el desarrollo de la economía de mercado. China con las reformas de Deng Xiaoping del año 76, la India con las reformas de Xi en el año 91, Rusia no sabemos bien lo que es, porque en el fondo es una cleptocracia, hablaremos de Rusia más adelante. Hablar de Rusia como economía de mercado es una metáfora más que una realidad, ¿no? Pero como vemos, la libertad económica, el economic freedom, se ha extendido por buena parte del mundo. Esto es, por ejemplo, cómo ha crecido el PIB en China del 52 al 2005, a partir sobre todo de las reformas privatizadoras que decía anteriormente, ha tenido un crecimiento absolutamente espectacular como consecuencia de la privatización, o por decirlo de otro modo, como consecuencia de la incorporación de la economía de mercado. Es decir, en la medida en que China ha incorporado economía de mercado, en la medida en que China se ha vuelto capitalista, por decirlo con un lenguaje más clásico y más, le ha ido de cine en términos de crecimiento económico. En este momento ya el 70%, aquí lo vemos, el 70% de la economía, del total national wealth, el 70% de la economía china es privada. O sea, la economía china, el 70% en este momento es privada. En el caso del housing, de las casas, está ya prácticamente en el 100%. Otro tanto ha ocurrido con la India, con las reformas de Mohammed Singh, han tenido un crecimiento también del PIB absolutamente espectacular. Y con la economía de mercado se ha producido el proceso de globalización económica. Aquí tenemos las curvas que miden el proceso de globalización. El comercio mundial se multiplicó por 20 entre el año 50 y el 98 y por 25 entre el 70 y el 2002. La inversión extranjera, el FDI, se multiplicó por 10 entre el 84 y el 98 y por 50 entre el 75 y el 0,10. De modo que si analizamos en el ciclo largo lo que es el proceso globalizador, hay una globalización muy fuerte a finales del 19, que termina en 1910, hay un proceso desglobalizador de 1910 a 1950 y un nuevo proceso globalizador a partir de 1950 que tiene un máximo alrededor del 2010. La crisis, aquí se ve cómo ha crecido el COF, índice de globalización mundial, ha sido global, sobre todo la globalización económica, lo veremos después. Se ha parado, el proceso de articulación económica se ha parado después de la crisis económica, lo vemos aquí a partir del 2007 se ha ido parando, también en la inversión, en los flujos de inversión financiera, pero en el fondo no ha retrocedido.
Simplemente, como vemos, sobre base 100 se ha mantenido constante e incluso la información, que es una de las variables también claves, esa ha continuado creciendo. Esto es interesante también. ¿Es buena o mala la globalización? ¿Qué opina la gente, qué opina la población del mundo acerca de la globalización? ¿Le ha ido bien o le ha ido mal? ¿Qué es lo que opina? Pues como veíamos anteriormente, ¿quién está encantado? Globalization is good for my country, es buena para mi país. La globalización ha sido buena para mi país. ¿Quién lo dice? Pues miren ustedes, aquí tenemos en la India el 80 y tantos %, en China, en Perú, en Indonesia, en África del Sur, en Brasil. ¿Quién piensa que le ha ido mal con la globalización? Bélgica, Francia, Italia, España, Polonia, los países europeos y los países nosotros. Nosotros nos está yendo mal, a ellos les está yendo claramente bien. Bueno, y aquí tenemos lo mismo. ¿El país va bien o mal? Pues la misma línea de división. Viejo tercer mundo al que le va bien y viejo primer mundo al que le va mal. ¿Cuánta globalización tenemos? Bueno, hay una sensación, esto es interesante, cuando se le pregunta a la gente cuál es el porcentaje de la exportación de bienes y servicios, o de inversión extranjera directa, o de llamadas por teléfono internacionales, o de turistas, o de emigrantes, siempre te dicen mucho más de lo que hay. Es decir, la percepción que tiene la opinión pública del mundo, esto es para Estados Unidos, pero lo podríamos hacer en cualquier país. En general, pensamos todos que hay mucha más globalización de la que de verdad hay, que hay muchos más inmigrantes, que hay muchos más estudiantes extranjeros que ocupan las universidades, que hay mucha más inversión extranjera directa, que hay mucha más penetración extranjera, en definitiva, en nuestros países de la que realmente hay, ¿no? Cuando medimos la globalización, aquí utilizaré luego el índice Elcano de presencia global. Esto es un instrumento de medida que hemos elaborado en el Instituto Elcano, que nos permite, en el fondo es una métrica del proceso globalizador, ¿no? En qué medida el espacio exterior, no el espacio interior de los países, sino el espacio, ha ido creciendo. ¿Quién ocupa ese espacio? ¿Cuál es la presencia exterior de los países y cómo ese espacio exterior se ha movido, ¿no? Muy bien, el espacio de la política exterior, el espacio exterior que llamamos, es un proxy de la globalización. Y como vemos durante estas 2 décadas y media, este espacio lo analizamos en términos de 3 variables: la variable blanda, cultural, militar, dura y económica. Y como vemos, se ha vuelto más económico, ha crecido la globalización económica, ha crecido mucho la globalización económica. La globalización militar más bien se ha mantenido e incluso se ha reducido, y ha crecido, pero mucho menos que la económica, la globalización blanda, la presencia de las culturas en el exterior. Es decir, si cogemos estas 3 dimensiones, son las que estaban en un libro clásico de Joseph Nye, ¿no? Sobre los poderes, el poder duro, el poder blando, el soft power y el poder militar, ¿no? El principal impulso a la globalización es sin duda las inversiones. La contribución ha aumentado en 12 puntos a lo largo de este periodo. Los servicios y la energía han contribuido mucho menos, los bienes primarios también, y las manufacturas, que es el tema que obsesiona a Trump, el déficit manufacturero, el déficit del comercio exterior. Sin embargo, han crecido muy poco, han crecido solo 2,2 puntos durante este periodo. Aquí lo vemos en términos agregados. Esta es la presencia militar, que como vemos decrece, especialmente a comienzos con el cambio de siglo, como consecuencia de la caída del muro de Berlín. Por el contrario, la presencia económica crece mucho, y la presencia blanda se mantiene y va creciendo mucho más lentamente. Esto es muy importante, lo recogeré después, ¿no?, cuando hable de los actores, y es quién tiene esa presencia, quién ocupa ese espacio exterior. Y lo que vemos es que al final, si dividimos a los países del mundo por quintiles, los 20 mayores actores globales proyectan el 80% de la presencia global total. Es decir, que solo 20 actores, 20 países en definitiva, proyectan el 80% de la presencia total, la clásica distribución, ¿no? Se ha producido una cierta desconcentración con los años, pero muy pequeña, de modo que al final, y lo veremos, al final el número de actores relevantes en el escenario internacional es muy pequeño. A pesar de todo, al final, aquí lo vemos, el 80% de la presencia la ocupan solamente 20 países, los 20 grandes países. ¿Cuál es la presencia exterior por regiones? Esto viene a reforzar la tesis anterior, son datos también del índice Elcano de presencia global. Pues vemos, Europa tiene una presencia exterior enorme,
que ha crecido incluso comparativamente, América del Norte también, Asia y Pacífico algo, ha crecido mucho, América Latina, Oriente Medio y África prácticamente no cuentan, no están en el escenario exterior, en el mundo exterior prácticamente no cuentan ninguna de las tres. Esta es presencia global, lo mismo si lo vemos la presencia económica, la presencia militar o la presencia blanda, al final América Latina, Oriente Medio y África no cuentan. Para nosotros es muy interesante esta escasa presencia exterior de América Latina. Para España, América Latina es muy importante. De hecho, en el CANO estamos en este momento trabajando y produciendo documentos sobre el eslogan Latinoamérica Matters, América Latina importa, tratando de convencer a la gente, a los propios latinoamericanos, que tienen que salir al mundo y que tienen que estar más presentes, pero en el fondo no lo están y aquí lo vemos claramente. El mundo, sin embargo, no es plano. Muchos probablemente recordaréis este libro de Friedman, de Thomas Friedman, un inteligentísimo periodista de New York Times, inteligentísimo, vino por el CANO, uno de los tipos más brillantes que han pasado por ahí, que publicó este libro, ¿no? El mundo es plano. La tesis era que la digitalización, Internet y todo eso permitía saltar por encima de las fronteras de los océanos, de las montañas, de los mares, de modo que el mundo era plano. Al fin y al cabo, la digitalización, Internet había aplanado el mundo. Recientemente ha habido reacciones muy fuertes contra esta tesis, con mucha razón. El libro de Robert Kaplan, La venganza de la geografía, es uno de ellos. El de Panjat Gemawat o el de Tim Marshall son libros que vuelven a poner de manifiesto que el mundo no es plano, que las fronteras siguen existiendo, las fronteras naturales, las fronteras culturales. Este es el modelo Cage, que señala 4 motivos de distancia. Distancia cultural, lenguajes, religiones, sistemas nacionales, valores, distancia administrativa, cómo están articulados los países, distancia geográfica, sigue siendo fundamental, y finalmente distancia económica, ¿no? Cage, distancia cultural, administrativa, geográfica y económica. Hay distancia, el mundo no es plano, y por lo tanto, y en ese sentido la globalización ha avanzado, pero no mucho. Vamos a ver ahora con España y la globalización algunos datos más. ¿En qué medida España tiene presencia en este espacio exterior? A lo que diría, el índice Elcano de presencia exterior para España. España ocupa la posición 12ª del mundo, que no está nada mal. En el último, este es del año pasado, el último que lo hemos presentado hace pocos días, ha subido una posición. Estamos ya en la número 11, la posición número 11. Como vemos, Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Rusia, Canadá, Países Bajos, Italia, Corea y España. Y España ahora se ha empatado con Corea del Sur. Estamos en una posición muy potente, o por decirlo de otro modo, España tiene una presencia exterior muy relevante que se manifiesta en muchas cosas. Al igual que la mayor parte de los países, ha sufrido una pérdida de cuota de presencia global, porque emergen otros, la cuota de presencia es relativa, y esta pérdida se manifiesta en las 3 dimensiones. Lo vemos aquí, como ha caído especialmente la presencia militar exterior, en comparación con el mundo, y ha caído también la blanda y la económica, pero estas todavía se mantienen, ¿no? Se mantienen. ¿Dónde se proyecta España? Pues España básicamente es un país de producción europea. El 60% de la producción exterior de España está en Europa. El 60%, peso de presencia sobre el total, 60% en Europa, solo el 13% en América Latina, 8% en América del Norte, 7% en Asia-Pacífico, 2,7%, solo 2,7% en el África subsahariana. Y si vemos dónde crece y decrece, en Europa ha crecido y en América Latina ha decrecido, lo cual no deja de ser interesante. Es decir, la presencia española ha crecido en Europa, pero ha decrecido en América Latina y hay muy poco en el África subsahariana. ¿Qué presencia es? Básicamente económica. De 100 puntos, 38 puntos de la presencia es presencia económica en Europa, 9,9 presencia económica en América Latina y 6,3 presencia económica en América del Norte, básicamente Estados Unidos. Hay algo de presencia blanda, cultural en Europa, un poquito en América Latina, muy poco en el resto. Básicamente es presencia económica, fundamentalmente presencia económica en Europa. Aquí vemos un gráfico de la presencia española por países y se ve claramente, los países en gris son todos europeos, donde hay más presencia española, el Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, como vemos, tanto como en Brasil, tanto como en México. Turquía, por cierto, tiene mucho, Estados Unidos tiene mucho, ¿no? Canadá muy poco, y el resto muy poquito, en Marruecos muy poquito, en China, bueno, algo más, pero en fin, China y México podríamos compararlo menos que Portugal. La presencia es básicamente, como vemos, una presencia europea. Y concluyo con alguna serie de ideas, ¿no?
Como señalaba al principio, estamos en el proceso de articulación, el proceso muy desarrollado de la tercera globalización. La primera fue los imperios antiguos, la segunda es la globalización clásica con la expansión europea. Esta es una globalización post-europea, no está liderada por Europa, está dando lugar a una sociedad mundo. En este momento tenemos ya una economía mundo, economía que está articulada, una política mundo, lo vemos claramente, lo que ocurre en Italia nos afecta, lo que ocurre en Marruecos, de todo el mundo constituye una unidad política. El cambio, la seguridad, el terrorismo es global, el cambio climático, pues evidentemente es cambio climático mundial, la ciencia y la tecnología es mundial, se elabora en cualquier sitio, se produce en cualquier sitio, la opinión pública cada vez es más una opinión pública mundial, una moda casi global, un arte, una arquitectura, una gastronomía, incluso una música, y hablaré de esto al final, ¿no? Estamos en una sociedad mundo, estamos construyendo por vez primera una sociedad mundial y en cierto modo también la primera civilización mundial que ha habido en la historia, la primera civilización global mundial que ha habido en la historia. Lo que emerge pues es un nuevo desorden internacional, altamente conectado, más que nunca, constituido fundamentalmente por estados como unidades básicas y que es la base del sistema interestatal que se articula en Naciones Unidas. Esto es lo viejo. Esto es lo que teníamos, pero que se ha articulado mucho más. Al tiempo, por debajo de este orden interestatal, lo que aflora es una sociedad abierta, tendencialmente global, sin duda transsocietal, transestatal, que salta por encima de los estados, deja obsoletos los organismos internacionales. Hay que levantar, como decía, el velo de los fetichismos de los estados y empezar a ver lo que hay debajo de esa articulación de estados. Una nueva sociedad que está ahí debajo, que progresivamente exige no otro orden internacional o interestatal más, sino algo más, en definitiva, un cuasestado, una gobernanza global. Y esto es lo que veremos en la próxima sesión, cómo podemos constituir una gobernanza global. Es decir, hemos visto la globalización, veremos el mundo emergente en la próxima será el mundo emergente, en la tercera veremos cómo podemos gestionar el mundo, si es que podemos. Seré bastante pesimista, debo decirlo, creo que en este momento no hay cestos o mimbres para poder articular una buena gobernanza global, por lo tanto lo vamos haciendo. Hablaremos de los actores, qué potencias, cuáles son las grandes potencias, hablaremos de la globalización cultural y finalmente del paradójico triunfo de Europa. Y con esto termino y tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo has podido decir que España le va mal en la globalización? No lo he dicho. Que por lo menos te he entendido yo eso. No se parece nada a este país de hoy al de hace 30 años o 40 años. Absolutamente nada. Y estamos presentes en un montón de países. Nuestras gentes hablan inglés, miles de señores hablan inglés. Cuando yo era estudiante, yo era uno de los pocos privilegiados que lo sabía. El fenómeno de nuestra exportación no es sino desglobalización. No me lo explico. Es decir, creo que nos va admirablemente bien con la globalización y que este país es otro sustancialmente del que nosotros heredamos gracias a esa globalización. Por lo menos esta casa en la que estamos sentados ahora es distinta. No me riñas más porque países, gracias a la globalización. No me riñas más, José, porque no puedo estar más de acuerdo contigo y sin duda me he expresado mal y rebobino, reseteo. Es decir, cuando he puesto este gráfico he dicho el país número 11 del mundo, 12 el año pasado, el 11 que mejor le ha ido con la globalización. Claro que nos ha ido bien. No tengo la menor duda, es que estar en la posición... Si hay 193 países en el mundo, somos la democracia número 19, somos el número 11, somos en términos de reputación el número 11, estamos entre el 10% de los mejores países del mundo en casi cualquier ranking. Por lo tanto, no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien. Lo que sí que decía es que primero, la globalización es sobre todo económica, sobre todo en Europa y sobre todo económica. Es decir, el proceso de proyección de España al exterior se ha centrado fundamentalmente en Europa, 60%, América Latina, 13%, algo en América del Norte, algo Asia-Pacífico, nada en el África subsahariana, algo poco en el Oriente Medio. Fundamentalmente es proyección europea y fundamentalmente es proyección económica. ¿Qué quiere decir proyección económica? Oye, empresas que exportan, básicamente, que invierten y que expanden. Claro.
Sí, sí. Saben cosas aquí. No tengo la menor duda. No, oye, estar en el lugar número 11 no me parece que sea ninguna mala posición. No me parece, no. A España le ha ido bien. De hecho, a diferencia de otros países, lo que pasa es que eso no se traduce luego en términos de opinión pública. Si comparas, por ejemplo, España y Francia, por comparar dos países, o incluso España e Italia, pero España y Francia, Francia es un país extremadamente temeroso de la globalización, que piensa que la globalización ha acabado con la cultura francesa, ha acabado con el peso de la lengua francesa, que está acabando, y hay unas tendencias, unas tentaciones proteccionistas en Francia poderosísimas. Bueno, nada de eso ha ocurrido en España. En España la globalización cultural nos ha ido bien, como tú señalabas, la lengua española tiene una muy buena salud en el mundo en este momento, no sé por cuánto tiempo, podríamos verlo, pero tiene muy buena salud en el mundo. No hay tentaciones proteccionistas fuertes aquí, lo vemos en este gobierno, lo vemos en la ministra de Economía que han puesto, y no lo hay. Este es un país al que el proceso globalizador le ha favorecido y le ha ido bastante bien. Bueno, luego cuando te bajas a nivel de la opinión pública y preguntas, como veíamos anteriormente, no tanto. Italia, España, Francia, la opinión pública no tiene esa misma opinión, pero los datos objetivos lo acreditan. A España le ha ido bien con el proceso globalizador, sin duda alguna, sin duda. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Cuando Portugal se retiró de Angola y de Mozambique en el 74, en Mozambique solamente hablaban portugués como lengua nativa en torno al 2,5% de la población. Después de que se retiró y que parecía que la lengua portuguesa poco menos que se iba a extinguir de Mozambique, los últimos datos disponibles dicen que hoy el portugués es hablado por el 27% de la población de Mozambique de manera nativa y por otro 60% como segunda lengua, pero con un nivel de dominio suficiente como para poder hacer todas las artes de la vida en ese idioma, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que ver con lo que comentabas de las lenguas del mundo, ¿no? Es decir, vamos, uno, a una reducción de las lenguas a un número más manejable, vamos, dos, a una preponderancia definitiva y absoluta del inglés de aquí a una generación, y otra pregunta, ¿hay una cultura que se pueda vender a nivel internacional como ibérica, una cultura hispanolusa que pueda jugar un papel en tanto que cultura hispanolusa en el mundo? Gracias. Bueno, tercero te diría que no lo veo, no creo que esa cosa exista, ojalá se pudiera articular. La frontera con Portugal es absurda, pero ahí está, separa de dos países que se parecen muchísimo y que no acaban de entenderse, y no podríamos hablar, yo creo, de una cultura hispano-lusa o lusa-española, aun cuando la emergencia de África puede ayudarnos a cooperar mucho más y a proyectarnos conjuntamente en África, pero esto es una cosa de plazo largo. Voy al tema de las lenguas. Primero, de las 6.900 lenguas, el proceso de desaparición de lenguas por falta de hablantes es aceleradísimo, desaparecen a docenas cada año. Por lo tanto, ¿y dónde van los hablantes que pierden sus lenguas nativas? Pues van a las grandes lenguas que tienen utilidad instrumental, que son las grandes lenguas coloniales. Decía anteriormente, al español le ha ido bien, de momento, y manifestaba mi cautela, y efectivamente manifiesto mi cautela, precisamente por lo que has dicho, más lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo desarrollo un poco. Los dos dinámicas que pueden deteriorar la relevancia de la lengua española en el mundo en este momento son, por una parte, África y por otra parte, Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en África? Lo que tú señalas. En la mayor parte de los países africanos se hablan cientos de lenguas, como consecuencia de lenguas nativas, lenguas tribales, étnicas. ¿Cuál es la lengua franca en la que se hablan unos a otros para poderse entender? La lengua colonial, lógicamente. ¿Cuáles son las lenguas coloniales en África? Básicamente dos, el francés y el portugués. A medida que la población africana vaya creciendo y la necesidad de esas lenguas francas vaya siendo mayor, lo que tendrá un crecimiento espectacular en términos de usuarios nativos de la lengua va a ser el francés y el portugués, indiscutiblemente, y no el español, porque el español no tiene ninguna presencia en África. También el inglés, pero el inglés ya la tiene y no lo necesita. Pero el francés, nosotros no competimos con el inglés. No podemos, competimos como segunda lengua con el francés, el portugués, el italiano, el alemán. Con el inglés no competimos. Por lo tanto, con las lenguas con las que competimos van a tener, inevitablemente, por razones demográficas y por lo que tú señalabas anteriormente, van a tener un enorme desarrollo en África. La segunda cantera del español es Estados Unidos. 40, 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, proyecciones demográficas estupendas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? 3 cosas. Una, el stock de hispanohablantes se nutría de emigrantes que entraban,
y perdía segundas y terceras generaciones de hispanos que se pasaban claramente al inglés y olvidaban el castellano. Ese stock, como entraba mucha gente, porque había mucha inmigración de entrada, y salían muy pocos porque pocos abandonaban el español, crecía, y ha venido creciendo durante muchos años. Lo que está ocurriendo en este momento es lo contrario, ya no hay entrada, prácticamente ya no hay emigrantes latinos en Estados Unidos. Hay más, en contra de lo que cree Trump, hay más mexicanos saliendo de Estados Unidos hacia México que entrando de México en Estados Unidos. Y a su vez, las segundas y las terceras generaciones de hispanos están olvidando el castellano y pasándose al inglés en cantidades muy apreciables. Y añadamos a eso el tercer elemento, que es nuevo, que es un proceso de estigmatización de la lengua española y de lo hispano en Estados Unidos como consecuencia de la retórica agresiva, racista y desagradable del presidente Trump, que la está utilizando constantemente. Y lo estamos viendo en este momento, ya empieza a haber algo inusitado hace años, que le afean a una familia o a unas personas en una esquina, en Pensilvania o donde sea, el que hable español. Consecuencia, los hispanohablantes bajan la voz, lógicamente, pero no quieren entrar en líos, y cada vez la lengua española va siendo estigmatizada, el uso va siendo estigmatizado. Por lo tanto, lo decía anteriormente, nos ha ido muy bien hasta ahora, la globalización le ha ido muy bien a la cultura española y a la lengua española, no así al francés, pero así a nosotros, pero no sé lo que ocurrirá en los próximos 50 años, y tengo dudas, y tengo serias dudas. Tenemos una buena ventana de oportunidad, no sé si la estamos utilizando. Yo creo que el Cervantes tendría que hacer un esfuerzo muchísimo mayor de proyección en el mundo, porque esa ventana de oportunidad se nos va a ir cerrando, previsiblemente. No lo sé, pero puede ocurrir fácilmente. Había una pregunta por ahí y luego aquí. Muchas gracias. Yo iba a intervenir sobre la primera pregunta, que era simplemente pues aclarar eso, que sí que se dijo en la intervención que le había ido mal a España, pero era simplemente una percepción de la población en una encuesta. Exacto. La percepción de la población nada más, sí. no que se hubiese dicho como dato general. Y bueno, por aprovechar, pues ya ha salido un par, simplemente pues hablaré sobre los idiomas en África, pues también se podría hacer una mención al español, Guinea, Sáhara y parte del norte de Marruecos, tipo Tánger, etcétera, que bueno que también está ahí. Sí, pero perdón, no se oía nada. Pues, sí se oye, sí, vamos. Pues nada, solo eso. No, Guinea... Guinea... simplemente lo de la mención del español que como detalle o mínimo, etcétera, tangencial, pero ahí está. Sí, pero muy poquito. Sí, muy poquito. Sí, tiene alguna presencia en Marruecos, en el Rif, en la zona norte de Marruecos, donde hay, por lo demás, ahí sí que hay colegios, institutos, etcétera, y se hace una tarea, digamos, cultural de penetración importante, pero poco más, y competimos con el francés, ahí ya claramente. Sí. Sí. ¿Qué relación hay entre gobernanza global, que es un poco el concepto conclusivo de la intervención, sí, y lo que se da en llamar nuevo orden mundial? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cuál es el futuro en este contexto de las soberanías nacionales? Vamos a ver, lo segundo lo veremos, pero en principio el proceso globalizador es un proceso de erosión de las soberanías nacionales, claramente. A mayor incorporación a un orden externo, menor capacidad de control por los estados, democráticos o no, por los estados hacia adentro. Por lo tanto, la pérdida de soberanía. ¿Cuál es la respuesta a eso? Articular áreas muy vastas, coordinando y sumando soberanías que permitan controlar esas fuerzas externas, en definitiva la Unión Europea. Por decirlo de un modo, para poner un ejemplo claro. La Unión Europea es el mecanismo para poder gestionar razonablemente la globalización. Los estados individuales no pueden hacerlo, imposible, son barridos. Por lo tanto, o nos unimos o no podemos. Tienes que tener tamaño, tienes que tener fuerza, tienes que tener dimensión. Si tienes eso, pues puedes mantener niveles altos de soberanía, al mismo tiempo estar globalizados. La alternativa, como digo, sería romper con la globalización, entonces eres soberano, pero te empobreces enormemente y lo que haces es cerrar el país. Un poco lo que está haciendo Trump, el país manifiestamente más soberano del mundo en este momento es Corea del Norte. No tienen comunicación con nadie, no dependen de nadie, es absolutamente soberano, pero nadie le apetecería mucho ser Corea del Norte, por lo tanto eso no funciona.
Respecto a la primera pregunta, bueno, son temas distintos, ¿no? Cuando se ha hablado de órdenes internacionales, siempre se ha hablado de órdenes interestatales. Sí, cuando Bush padre hablaba de la trilateral, ¿no? Estados Unidos, Japón y Europa, ¿no? Estamos hablando de estados básicamente que se articulan y por lo tanto órdenes internacionales. Los órdenes internacionales casi siempre son interestatales, no son entre naciones, son entre estados. Y el orden internacional global, representado básicamente por Naciones Unidas, es un orden interestatal. En Naciones Unidas, ¿quién está representado? Los estados, no las poblaciones, no las naciones. En Naciones Unidas, China pesa lo mismo que Bélgica. Bueno, un poco más porque está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero vamos, la India pesa lo mismo que Bélgica, lo cual carece por completo de sentido. Es un orden interestatal para resolver problemas entre estados. Bien, ¿qué es lo que vemos? Que los estados ya no pueden controlar eso, que el mundo se les ha saltado por encima, que lo que estamos es un mundo globalizado, en el que hasta el clima es global y tenemos que gobernarlo y que lo que necesitamos es una gobernanza global. La gobernanza global es distinta de lo que es el orden interestatal tradicional. ¿Puede Naciones Unidas ocupar ese nicho y hacer esa tarea? Lo veremos, yo creo que no, no está preparado para eso, no tiene instrumentos, pero lo va haciendo como puede. Es decir, el Acuerdo del Cambio Climático es un intento de introducir gobernanza en un terreno específico, el del clima. Yo qué sé, la FAO intenta introducir gobernanza en un tema concreto que es el de la agricultura, el tema del hambre, va haciendo lo que puede. Los objetivos, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, es una agenda ambiciosísima de Naciones Unidas, es un intento por parte de Naciones Unidas de poner orden en algunos temas, en los temas energéticos, en los temas climáticos, etcétera, etcétera. Ad hoc, no tenemos un sistema de gobernanza global. ¿En qué consistiría un sistema de gobernanza global? Bueno, pues unos Estados Unidos del mundo. Esto sería un poco. ¿Esto está en la agenda? Pues no está en la agenda, es evidente que no está en la agenda. Pero el modelo Unión Europea es el que debería de servirnos. De hecho, muchos analistas que conocen bien el tema de la Unión Europea dicen que la Unión Europea no tendría por qué limitarse a Europa. La idea de poner en común soberanías. La diferencia entre la ONU y la Unión Europea es que la ONU es un sistema de mónadas soberanas leibnizianas, es decir, son estados soberanos que confrontan soberanías, y Europa es un sistema de suma y coordinación de soberanías. La diferencia es abismal. Si queremos avanzar hacia una articulación global, tenemos que sumar soberanías, y el modelo claramente es la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este momento la tenemos en muy mala forma, esa es la verdad, no la tenemos en su mejor momento. Pero el modelo es espléndido y el modelo nos ha servido perfectamente hasta el momento, ¿no? ¿Alguna más? Sí. Va, muy bien. Antes de nada, muchas gracias por la conferencia que usted ha dado. Y la pregunta es que hasta qué punto se puede entender que la globalización ha beneficiado a países, como usted ha dicho, como la India, cuando la redistribución de los ingresos que ha generado esta, sobre todo ha sido, en plan, se ha quedado en las élites mandatarias, en aquellos grupos que han dirigido el país, y sobre todo los trabajadores no han recibido ese beneficio de la globalización. Y además, muchas veces la autoridad nacional de esos estados está sometida a la voluntad de muchas multinacionales. Entonces, ¿hasta qué punto ha beneficiado a esos países como la India o similares la globalización? Pues en la próxima conferencia mostraré gráficos y espero convencerte. Verás, es cierto, vamos a ver, la opinión pública dice lo que dice. Si los ciudadanos chinos, indios, nigerianos, etcétera, están encantados con la globalización, por algo será. ¿Cuál es la explicación? Es cierto que cuando tú sales de condiciones de extrema pobreza, en condiciones de extrema pobreza la igualdad suele ser muy alta. Tienes una distribución de la renta muy alta y muy estrecha. A medida que esa sociedad va siendo más rica, esa distribución de la renta se va moviendo hacia la derecha, hacia sectores, hacia mayor riqueza, y se va abriendo. Es decir, cuando una sociedad empieza a enriquecerse, empiezan a enriquecerse unos cuantos, no todos de golpe, y por lo tanto la desigualdad crece, inevitablemente. Y evidentemente en todos estos países la desigualdad interna ha crecido, pero también todos han mejorado, todos se han ido moviendo hacia la derecha y por lo tanto las rentas per cápita de todos, incluso de los más pobres, también han mejorado.
¿Qué es lo que ocurre? Hombre, unos han mejorado mucho y otros han mejorado muy poco, y algunos casi no han mejorado nada. Pero los que no han mejorado nada es el caso de China. En China tienes ya, hay más multimillonarios en China que en Estados Unidos. O sea, hay algunos que están hiper ricos y todavía tienes del orden de 100 o 200 millones que viven en condiciones durísimas en el medio rural. ¿Qué es lo que pasa? Que esa gente ya ha visto que su primo entró en el ascensor económico y que su amigo no sé cuántos y el otro le fue bien y al otro le bien y está esperando, está en cola. Y ya me tocará a mí. Y el gran problema de las autoridades chinas o indias es conseguir mantener los ritmos de crecimiento para que efectivamente ese ascensor continúe funcionando. Mientras que mantengan ritmos de crecimiento y haya sectores crecientes de población que se suman a las mejores condiciones, pues la legitimidad del sistema es abrumadora, y así te encuentras con que en China la legitimidad de Xi Jinping es del 90% y en Europa la legitimidad de los gobernantes es del 20%. Esta es un poco la diferencia, es abrumadora, porque les ha ido bien, les ha ido bien. Es cierto que no a todos por igual. Por lo tanto, ese crecimiento de la desigualdad que se ha dado en todos estos países, habría que matizar, en Brasil es crónico. Lo de China es una situación de crecimiento, en Brasil es crónico. Lo que ha ocurrido en los países desarrollados ha sido algo distinto. Lo que ha ocurrido en los países desarrollados es que, como consecuencia de ese proceso globalizador, que ha generado desempleo por una parte y empleos precarios, trabajadores pobres por otro, el resultado es que la clase media baja, sobre todo, y la clase baja ha empeorado o no ha crecido, y los ricos se han enriquecido enormemente. Veremos, puede que conozcáis la llamada curva del elefante, la curva del elefante de Branko Milanovic, la veremos porque es muy interesante, y ves cómo en los países desarrollados, en los últimos años, el decil rico y el segundo más rico se han enriquecido espectacularmente, y en cambio los deciles más pobres se han mantenido o incluso se han deteriorado. Es decir, se ha abierto la desigualdad en los países desarrollados, pero no porque hayan crecido, porque no han crecido mucho, sino porque se ha abierto la desigualdad, ¿no? De modo que sí, esa situación en esos países emergentes genera legitimidad, y en estos países desarrollados lo que genera es pérdida de legitimidad. Es exactamente lo contrario, ¿no? Pero ya lo verás cómo va evolucionando la distribución de la renta en un país como China. Aquí tengo gráficos y se ve claramente cómo se va abriendo, claro, a medida que va. No hay nada más igualitario que una sociedad que está todo al borde de la hambruna. Y así ha estado China durante muchos siglos. La mayor parte de la población al borde de la hambruna. Igualdad, la máxima. Claro, había muy poquitos ricos y todos los demás al borde de la hambruna. Eso se va abriendo y, por lo tanto, la desigualdad interna va creciendo, ¿no? Pero hay clase media ya. Tienes clase media en China, tienes clase media en la India. Todos estos países tienen porcentajes apreciables, importantes de clase media, ¿no? ¿Veremos alguna más? Pues muchas gracias. Estupendo, pues nos vemos. Gracias. Hasta la siguiente.